Félix Rodríguez presenta. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí a su programa Félix Rodríguez presenta, como cada sábado, compartiendo noticias nacionales e internacionales de 10 a 11 de la noche. Usted tiene una cita conmigo aquí. Nosotros tenemos una responsabilidad con usted de informarle lo que ha pasado en la semana, de comentarlo de acuerdo a nuestra objetividad, cómo pasan las cosas y los hechos. Miren, hay un hecho bien importante, como siempre comenzamos con tics de noticias importantes, sobre todo en el deporte y en el cine, pero vamos a quedarnos solamente en deporte. Albert Pujol conectó su jonrón número 600 el sábado. Ustedes recuerdan que aquí habíamos hablado, pero no se había producido el jonrón porque Pujol juega en el área de Los Ángeles y entonces tiene muchísimas horas de diferencia. Pues esa misma noche, el sábado pasado, Albert Pujol conectó su jonrón número 600 y se coloca en una lista de privilegio, y sobre todo para los dominicanos que tenemos ya 3 peloteros por encima de los 9 peloteros que tienen 600 o más jonrones. Nosotros tenemos 3 peloteros. Tenemos a Samuel Sosa, que tiene 609 jonrones. Tenemos a Albert Pujol ya con 600 y tenemos a Alex Rodríguez, que le faltaron pocos jonrones para llegar a los 700 jonrones. Y eso quiere decir que la República Dominicana, que es el segundo líder del mundo en béisbol, también tiene una fortaleza increíble en acumular números en la Liga de las Mayores. Otro que fue noticia, pero Pujol también está corriendo el récord de empujadas. Tiene 1800 empujadas. Y eso quiere decir también que, además de que va a ser Salón de la Fama, Pujol es un candidato en todos los sentidos a ser un beisbolista acumulando números en toda la historia. Entonces tenemos a Edinson Volquez, señores. Edinson Volquez lanzó un juego sin hit. Ustedes saben que después que se había anunciado el problema que había tenido de dinero, había 3 salidas consecutivas, la había perdido, pero luego entonces se recuperó y Edinson Volquez entonces en la semana lanzó un juego 0 hit, y eso es importante. Nosotros hemos tenido grandes pitchers y Edinson Volquez y Johnny Cueto son los 2 mejores pitchers dominicanos de los últimos tiempos, aunque Bartolo Colón nosotros esperamos que se recupere, porque sería muy bueno que Bartolo Colón, ya que es uno de los mejores pitchers o ganadores de América Latina, ¿por qué no también que estaba a pocos números de Marichal y de Pedro Martínez? Entonces, Edinson Volquez, la República Dominicana sigue sembrando grandes pitchers, lanzó un juego sin hit. Volquez, que no pudo jugar en el Clásico Mundial de Béisbol por algunos inconvenientes que se le atribuían a problemas de salud de su padre, sin embargo ha tenido repercusión. Miren, vámonos al básquetbol. En el básquetbol, serie final entre los Warriors y los Cavaliers. Todo el mundo pensaba de que es difícil venir, señores, después de 3-0. Solamente los Cavaliers pueden hacer eso. Después de 3-0, perdiendo de manera apabullante, con diferencia de 20 puntos, de 17 puntos, de 10 puntos, anoche esta gente resucitó. Y no solo resucitó, los Warriors no se le pegaron nunca. La diferencia que tuvieron más cerca creo que fue casi 7 puntos. Entonces, fue notoria la victoria, fue contundente. Cal Irving, señores, hizo de la noche 41 puntos, hizo de todo. Y yo les sigo diciendo a ustedes que ahí hay un gran problema. El problema es que cuando tú, igual en los Warriors, tú defiendes a Curry, tú defiendes a Klay Thompson, entonces Durant acaba. Pero igual, cuando tú defiendes en Cleveland a LeBron James, o defiendes, si tú quieres, a Love, entonces te acaba Cal Irving. Marino Flores, que es un amigo que trabaja conmigo, siempre dice que el temor a él en Cleveland siempre ha sido Cal Irving. Y bueno, pues entonces Marino Flores, que siempre ha tenido ese temor porque dice que él no ha visto un jugador que penetre al aro tan fuerte y tan contundente, se dice que es el mejor del juego como Cal Irving. Marino Flores dice, si él está bien y LeBron está bien, ese equipo es peligroso. Y anoche demostraron que sí son peligrosos, viniendo de atrás, ganándole a Golden State. Ningún equipo ha remontado. No, ningún equipo ha remontado. Incluso ningún equipo había remontado, igual que la otra vez, de un 3-2, sin embargo Cleveland lo hizo. No había la historia. O sea, nunca ha remontado nadie de 3-0. Entonces, solo Cleveland lo hizo, porque tienen al mejor jugador y tienen al mejor penetrando en el aro. Pero entonces el tema ahora es cómo preguntarnos nosotros qué pudiera pasar en esta serie.
¿Pudiera Cleveland volverle a ganar a los Warriors? Porque ahora van a jugar en Golden State. ¿Pudiera esta serie llenarle expectativa y llegar a un último juego aquí? Como lo decía José Luis Rodríguez aquí, el que estaba con nosotros. Eso es una gran competencia. Así es que vamos a desear que esto brote adrenalina. El mundo necesita este modelo de adrenalina. Yo vi el otro día una noticia que le da importante. Entre los 5 o 6 jugadores más importantes del mundo que lo siguen más. Y en primer lugar estaba Ronaldo. En segundo lugar estaba LeBron James por el momento que se está viviendo. Vamos a una pausa y cuando regresemos, aquí en Félix Rodríguez presenta el pan de cada día, Odebrecht. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. En breve volvemos. Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Miren, el tema de esta semana, obviamente que es el tema de Odebrecht, porque el juez Francisco Ortega tomó una decisión que ningún jurista en la República Dominicana estaba esperando que esto sucediera. Porque de las 7 medidas de coerción que los acusados sobre el caso Odebrecht, que está involucrado alrededor de 90 millones de dólares sobre soborno, nadie esperaba que el juez tomara la última medida, que es la drasticidad. Habían 2 extremos. Los 2 extremos que habían es que el Ministerio Público había pedido 18 meses. Y 18 meses para un caso como ese es demasiado extenso, es demasiado largo. Es tal de que una persona vaya y esté en prisión 18 meses y que después resulte inocente, es una locura. Sin embargo, ningún jurista de la República Dominicana que haya estudiado la ley y que sea un erudito y no sea erudito, puede pensar que en el Código Procesal Penal, en el 226, que especifica bien claro cuáles son las medidas a tomar de acuerdo a las condiciones y los hechos de los imputados, a los imputados del caso de Odebrecht se le fuera entonces a tomar medidas de coerción en el inciso 7 que expresa prisión preventiva. Nadie pensaba, absolutamente nadie. ¿Por qué? Bueno, porque la primera consideración que se toma, el espíritu de ese código, es que cada persona que sea acusada por un hecho determinado, que no represente fuga, que no se vaya a ir del país y que sea una persona establecida, que tenga familia, que tenga recursos económicos y que sea una persona solvente o una figura pública, no va a salir del país. Entonces lo lógico es que esa persona pueda defenderse en libertad, porque el espíritu del código es que las personas que son acusadas se defiendan en plena libertad. Ahora, mientras esto sucedía, yo siempre, que ustedes saben que participo en el programa de José Laluz como comentarista, alerté a 2 posiciones que yo pudiera ver. Lo primero que estaba viendo es que los acusados sobre el caso Odebrecht, cuando el juez determinó y que cada uno tuviera 3 minutos de conversación, cada cual comenzó a hablar. Yo en el propio caso de Temo recuerdo como ahora que su discurso parecía un discurso de tribuna. Y entonces cada uno fue ponderando sus condiciones de manera individual y su compromiso de que ellos son los principales abanderados de que eso se enclarezca. Sin embargo, yo quiero decirle a ustedes que lo que yo analicé es el Código Procesal Penal Dominicano es un copy-paste. El Código del Perú es igual, el Código del Ecuador es igual. Nosotros no hemos elaborado a nadie, nosotros no hemos descubierto América. Ese es un copy-paste de América Latina. Es un copy-paste impuesto por la política internacional, la presión sobre el Código Procesal Penal. Ustedes saben que en Ecuador y en el Perú y en Colombia, a todo el que lo han acusado le han puesto medidas de coerción preventiva. ¿Por qué? Por la presión social y la presión política. El juez ha dicho que el espíritu de él era por la gravedad del asunto y lo complejo del asunto, por lo que eso representaba para la sociedad. Pero no es verdad. El magistrado sabe que, independientemente de que él sea un jurista, él sabe que la ley es clara. Yo siempre he dicho una cosa, miren, yo siempre he dicho que yo tengo un problema con el derecho, y es que con un buen abogado hoy en día usted no cae preso. ¿Por qué? Porque el derecho no es como la matemática. El derecho 2 más 2 no son 4, el derecho es interpretativo.
Y cuando a alguien lo van a juzgar por un código, aparece Juan de los Palotes con una ley vieja, con una serie de tecnicismos jurídicos que bloquea todo el modelo del procedimiento. Y esa gente aquí sale libre. Ahora, yo siempre dije con el tema, que yo sí creía que iba a haber prisión preventiva. ¿Por qué yo creía que iba a haber prisión preventiva? Bueno, porque hay una presión social muy fuerte. Y esa presión social e intereses económicos iban a lograr presionar al juez de manera tal que ese juez no tomó en cuenta aun siquiera la ley. Primero, porque a esa persona que se llevaron allí, producto del escarceo público, las marchas verdes, la presión social y un grupo de variables que se formulan alrededor del hecho, iban a provocar ese desenlace. Miren, primero, yo soy abanderado, y vuelvo y lo repito 500, 600 veces, y lo voy a explicar más adelante, de que yo soy alérgico al problema de la corrupción. Los corruptos tienen que estar en prisión. Los corruptos tienen que estar en prisión, pero cuando se les demuestre que son corruptos. Entonces, en ese hecho, primero, habían muchísimas fallas en el expediente de instrucción. Falsedades levantadas que el Ministerio Público lo reconocía a pesar de su drasticidad. El caso de Julio César Valentín era demasiado visible. Cuando se le hablaba de su declaración jurada de bienes, un hombre que viene de contraer matrimonio y que se nota bien claro que la otra parte de la declaración jurada de bienes es heredada de su esposa de un problema de un divorcio. Y además son bienes materiales que pueden ser palpables, porque si hubiesen sido declaraciones de bienes jurados de dinero económico, se pudo haber dicho Julio César se lo dio para que lo guardara, o dinero físico que aparecieron en una casa, o que la declaración jurada de bienes está viciada, pero por Dios son bienes físicos, de casa que lo heredó, de propiedades materiales. Entonces, hacerle una infamia a un senador de la categoría de Julio César Valentín en ese aspecto, si Julio César incurrió en hecho, eso lo tumba todo. Porque el Ministerio Público no puede sentarse a hacerle un levantamiento de falsedad a una gente, porque si nosotros estamos hablando que al Pelegrino en Moca le pusieron un par de gramos de droga, ¿cuál es la diferencia entre Julio César y el Pelegrino entonces? Si el Ministerio Público le elaboró una acusación falsa. Pero igual me voy al caso de Roberto Rodríguez. ¿Cómo es posible que Roberto Rodríguez le haga una acusación de 100 millones de pesos que lo depositó en 2 cuentas y después se aparece que no, que este hombre lo que tiene es una acusación de que lo que depositó en el Banco Popular fueron 1 millón de pesos? Por no decir tantas cosas, ¿cómo le levantan a Julio César Valentín y a Rudy, que los dos tienen 8 vehículos en su casa? ¿Cómo lo van a tener si todo el mundo sabe que los diputados venden la exoneración? Y cuando el diputado vende la exoneración, el diputado entonces no se cambia el nombre por mucho tiempo. Eso lo sabe, a tu niño lo sabe. Entonces agarran esos expedientes, unos expedientes flacos, y los llevan entonces a donde el juez Francisco Ortega, para que Francisco Ortega quede ante la comunidad jurídica y ante la comunidad que tiene un conocimiento básico de la ley como un juez que tomó una decisión incorrecta, aunque correcta para el grupo de gente que está marchando y provocando presión. Pero en el término real, eso es una provocación y eso siembra un precedente. Porque aquí cada cual, aunque las cosas sean injustas, los pueblos van a protestar aunque sean injustas y van a ganar en el terreno. Porque un juez está para decidir cosas de calidad. No venir a decir que eso representa un problema para la sociedad, que el tema es complejo, etcétera, 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 etcétera. Porque además del expediente, ser un expediente flaco, entonces también tomó él una decisión flaca. Jean Alain, yo lo digo, que él batió Jean Alain batió un rolling fácil al Ciol, el Cioletó la agarró y el Ampaya le dijo que corriera, que eso era jonrón. Y él se lo creyó que dio un jonrón. Porque el expediente flaco que se elaboró ahí fue un expediente sumamente débil y sumamente falseado. Entonces, pero, oigan esto, así como yo estoy diciendo eso, yo también digo, con el perdón de cualquiera, qué bueno que esto sucedió. Qué bueno que esto sucedió. Ustedes saben por qué es bueno que eso sucediera. Porque los juristas están hablando, los grandes abogados están diciendo que esa sentencia, que esa decisión del juez de instrucción, Francisco Ortega, es incorrecta. Y yo le digo a los periodistas y a todo el que está viendo este programa, ¿ustedes saben por qué eso está muy bien?
porque eso le pasa aquí a los infelices todos los días y nadie dice nada. Esa decisión que tomó el juez Francisco Ortega aquí, le pasa todos los días a los hijos de Machepa. Van a los juicios y van a los juicios de instrucción, cometen delito o no, y no representando un problema de fuga, van a prisión. Óigase bien lo que yo estoy diciendo, van a prisión. Y otro, porque aquí la justicia es por carita, y aquí la justicia no funciona como tiene que funcionar, porque no funciona de acuerdo a los derechos y a la calidad jurídica. Entonces, hay otro que sí, entonces se les permite entonces que se vayan hacia su casa. Pero eso que sucedió con esa gente ahí, por presión o no, es lo que pasa aquí todos los días con los infelices. Y esa decisión del juez Francisco Ortega tiene que llamarnos a reflexionar a nosotros de querer vivir en una sociedad desarrollada, una sociedad que sea justa y que tenga condiciones necesarias para que los dominicanos y dominicanas podamos vivir en una sociedad de justicia y tranquila. Porque ese juez estaba ahí en un dilema. A mí me mandan un expediente flaco. Imagínense ustedes que Francisco Ortega hubiese tomado una medida de que todos se fueran para su casa y que se presentasen periódicamente, que era la correcta. Ese juez hoy hubiese sido un delincuente, le hubiesen dicho ladrón, le hubiesen dicho que se vendió, le hubiesen dicho que aquí nada más van presos los judíos, haciendo ese juez lo contrario a lo que hizo. Como quiera es malo la provocación, pero la otra parte, que el juez entonces ahora, con una decisión errática, empodera un movimiento que es la Marcha Verde, que aún no teniendo razón, el juez se la dio. Aún no teniendo razón y pidiendo la cabeza de los acusados, el juez se lo dio. Y miren entonces cómo con una justicia se pone también un país en vilo y se pone un país en consecuencia. Porque esos muchachos irrazonables hoy se sienten poderosos de que llevaron a la justicia a un grupo de funcionarios que supuestamente recibieron soborno. Se lo estoy planteando de manera objetiva. Como le digo una cosa, le digo la otra. Yo me siento no bien por mucha gente que está ahí, que sé que es gente decente. Pero, y porque también soy político y de algún modo uno se siente embarrado. Porque es la clase política la que está embarrada. Y la que debe de ejemplo y la que no debe juntarse con delincuentes es la que está ahí metida. Y de algún modo uno siente, sin tal sucio, como dice José, sin conocer ningún tipo de caso, pero uno por la clase política que uno representa, uno de algún modo se siente no bien. Porque uno lo que quiere es que la política, que es un mecanismo de servicio, la gente se dedique a servir y que no se pervierta en ella. Bueno, pero ahí de eso que yo estoy diciendo, está el problema de fortalecerse esos proyectos de movimiento con una decisión incorrecta. Pero vuelvo y le repito de que yo también, eso que pasó, me siento bien. Porque eso que le pasó a ellos ahí es un grito de alarma de lo que el juez hizo con ellos, pero le pasa todos los días a los hijos de Machepa. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del PLD, del PRM y cómo yo creo que esta decisión afecta y no afecta a los partidos políticos. Vamos a una pausa. Bien, amigos televidentes, regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Miren, hablamos en la pausa anterior a lo sucedido, una decisión que nadie pensaba que el juez Ortega le iba a tomar. El juez solo salvó a aquellos que tienen problemas de enfermedad, que la ley lo protege, que ahí sí la cumplió, que tienen enfermedades terminales. En el caso de Rudy no se pudo tomar en cuenta porque Rudy lo que llevó allí fue, según el juez, unos expedientes que eran copias y que estaban en inglés, según él no se podían leer ni podían determinar. Y entonces, pero en el caso de Radamés Seguré, en el caso de Roberto Rodríguez, que ambos han presentado sus médicos documentaciones fundamentadas en que tienen enfermedades graves. Y entonces mejor lo envió a su casa, a prisión domiciliaria. Pero, ¿qué repercusión tiene esto en los partidos políticos? ¿Quiénes hasta ahora pueden quedar bien y quiénes pueden quedar mal? Lo primero es que Rondón es un lobista. Y Rondón, al ser un lobista profesional, aquí todos los partidos políticos han recibido ayuda de Rondón en determinado momento. Incluso la oposición y la propia parte del gobierno. Si es para ayuda, no hay ningún tipo de problema porque aquí los partidos políticos no son los militantes los que recaudan el dinero, son los empresarios los que dan los cuartos para que los partidos hagan políticos. Lo mismo que después reclaman que le devuelvan y ahí es que está el tranque. Porque los políticos no se pervierten solos, los políticos se pervierten con los empresarios. Por eso es que yo digo que el juicio está mal, porque es que ahí tienen que haber empresas.
Porque a mí no me diga nadie a mí que Odebrecht, si es verdad que dio soborno, agarró 92 millones de dólares y dio soborno cuando él tiene una serie de compañías que son parte de la estructura de ellos aquí con la que hacen la carretera y hacen negocio. No me diga a mí que nos sentamos a cenar y el plato lo paga un solo. Eso no es verdad. Si ahí hubo comisión, comisión lo dieron todos. Entonces, pero ahí están los políticos. Los empresarios no están. Ahí están los políticos. El juego político es que aquí hay varios escenarios. En el escenario está Hipólito Mejía, que aparece en foto con Rondón. En el escenario está Luis Abinader, que apoyaba la Marcha Verde y que estaba en el medio. Al parecer también Rondón era parte del proceso de la campaña, ayudó también al PRM. El presidente del PRM es Andrés Bautista, es uno de los acusados. Alfredo Pacheco, uno de los dirigentes del PRM, diputado en el Congreso, es presidente del Congreso de la Cámara de Diputados, también está en el expediente. Está César Sánchez. Hay 5 del PRM y hay 5. Uno del PRD, que en este caso es Rudy, y 5 del PLD. En conclusión, la clase política metida hasta los tuétanos en ese hecho sin precedente en la historia latinoamericana. Latinoamericana porque este es un hecho que no es solamente de la República Dominicana, este es un hecho a escala internacional, hasta el extremo de Suiza, el extremo de África y América Latina y América del Norte, Estados Unidos, que fue la primera donde comenzó el escenario. Entonces, ¿cuál es el tema de los partidos? Y por el otro lado, nunca en la historia, y ahí yo vengo porque mucha gente está pensando con este escenario, bueno, el PLD se destruyó, aquí hubo un problema. Si el PLD mantiene cohesión interna entre Leonel y Danilo, que son los dos que tienen que ponerse de acuerdo, y este hecho progresa, el PLD tendría un discurso diferente al que crea Uri Cabral. El PLD, ningún partido en el gobierno, ningún partido, teniendo la justicia, que fue que nombró esa justicia, teniendo el procurador, porque el procurador es miembro del Comité Central del PLD, el Procurador General de la República, que es el ministro de Justicia, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Jean Alain. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que el PLD puede armar un discurso, no le conviene ahora un discurso porque lastima, no le conviene el discurso, pero sí tiene un discurso el PLD, y el discurso es que ningún partido en la historia republicana ha llevado 3 miembros de su cúpula política a la justicia. Señores, nadie en su sano juicio pensaba que Temístocles Montá, que así como él lo decía frente al juez, aunque lo hacía muy mal, porque lo hacía señalándolo con el dedo, y yo digo que fue una de las cosas que provocó que Temo terminara con 9 meses en la cotilla. No se puede escribir la historia como él lo dice de los últimos 30 años sin Temístocles Montá. Eso es verdad. Porque de Leonel y Danilo, en ese tiempo el técnico de verdad era Temo. Y yo lo digo porque yo tuve la oportunidad, porque él es secretario actual de Asuntos Internacionales del PLD. Y yo fui a estudiar a un curso que él promovió en la Universidad Camilo José Cela. Y yo fui a estudiar allá cómo se forman los partidos políticos. Y Temístocles Montá es una persona distinguida en esos eventos internacionales. Y hablar de Temo es hablar entonces del pacto por la democracia. Pero más que eso, hablar de la estrategia de desarrollo que le escribió él el 2030. El 2030 que le escribió él es una figura de la estrategia de los últimos 30 años en la República Dominicana. Nadie iba a pensar en su sano juicio que un partido, que 3 gente que han venido, Danilo, Temo y Leonel, nadie se iba a pensar que Temo iba a estar en esa situación. Y ahí el presidente de la República dijo en el Congreso una palabra: aquí no hay vaca sagrada. Lo demostró ahí Danilo Medina. No hay vaca sagrada. Señores, ahí está Radamés Segura. Radamés Segura es uno de los técnicos más prominentes del sector eléctrico de la República Dominicana en los últimos 30 años. No es cualquier cosa que está ahí. Miembro del comité político del PLD, distinguida figura. Sin embargo, ese hombre va ante un juicio y por un tema de gravedad de salud es que se le permite ir a su casa. De lo contrario, estuviera en Najayo o estuviera en La Victoria. Pero, y Julio César Valentín. Julio César Valentín Jiminián, una figura preponderante, miembro del comité político. Julio César subió al comité político en el momento en que Norge Botello muere
y entonces él era presidente de la Cámara de Diputados, y al dejar la Cámara, lo llevan entonces como miembro del comité político del PLD. 3 miembros del comité político de su partido metidos en eso, y 2 senadores. Tommy Galán, que es un joven prominente, presidente del Comité de Hacienda, 3 veces senador y 1 vez diputado por la provincia de San Cristóbal, la 4ª provincia más importante en voto del país, o la 3ª. Entonces, un partido que teniendo la justicia y que teniéndolo todo, permite que su cúpula presidencial vaya a prisión, es un discurso. No como mucha gente cree. Eso no se hace, eso no pasa en ninguna parte del escenario terráqueo de América Latina, del globo de América Latina, eso no pasa. Solo el PLD tiene una valentía de que ese proceso suceda, a que esos compañeros vayan a aclarar su tema a la justicia, señores. Son figuras preponderantes e importantes. Estamos hablando de Temito, es precandidato presidencial. Estamos hablando de Radamés, es precandidato presidencial. Estamos hablando de Julio César Valentín, es presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Tommy Galán, 3 veces senadores. Y estamos hablando de Víctor Díaz Rúa, prominente técnico del sector de la infraestructura en la República Dominicana, presidente, secretario de la Comisión de Finanzas del PLD. O sea, vamos a verlo bien, Es que lo que el PLD ha hecho no lo hizo el doctor Balaguer, no lo hizo Hipólito Mejía, no lo hizo Salvador. Que se está despojando de su matrícula de calidad para llevarla a un juicio. Entonces, mucha gente quiere ver eso como una debilidad. Pero eso es importante porque eso cura al PLD. Óigame bien lo que yo le estoy diciendo a los PLDistas que están en su casa y a la gente que está viendo este programa. En el futuro, eso no será mal para el PLD. Eso será bien para el PLD. Porque eso manda un mensaje a los funcionarios de gobierno y manda un mensaje a los dirigentes del PLD de que el Estado no es para enriquecerse. Yo no lo veo con la cara negativa eso. Yo dije ahorita que la cara negativa que tenía eso era que la sentencia había sido en contra de la ley y a favor del pueblo, que estaba haciendo marcha o de lo que andan haciendo caravana. Pero también tenía de bien que por primera vez la injusticia se ve injusticia, porque eso es lo que le pasa a los infelices todos los días, lo que le hicieron a esa gente. Y por otra parte, al PLD eso lo fortalece en el futuro si Leonel y Danilo no se dividen. Porque eso manda un mensaje de que en el PLD no hay vaca sagrada. Eso manda un mensaje de que en el PLD no hay vaca sagrada. Así es que no lo tomen por mal. No lo tomen. Esa gente que está ahí, que vaya a defenderse. Y ojalá que salga bien. Y ojalá que salga bien para la salud de la política. Pero también manda un mensaje. Los políticos tienen que estar puestos. Y a la justicia, ¿cuál es el problema? Venga a aclarar. Haga su declaración jurada de bienes. Porque yo digo una cosa. ¿Saben por qué yo digo que Andrés Bautista la tiene difícil? Su mecanismo de defensa. Es que si hay acusación, Andrés nunca presentó declaración jurada de bienes. No presentó declaración jurada de bienes. ¿Y sobre qué se le hace juicio a Andrés? Sobre el modelo de la especulación. Y de lo que tiene. Y de las propiedades que tenga registradas en Contraloría. O el propio caso de Pacheco que presenta, según ellos, que no he visto la rueda de prensa de Pacheco aclarando eso, una declaración jurada viciada porque tiene una declaración jurada pública y tiene acciones que con declaración de impuestos que no la presenta en la declaración jurada. Son muchos los cabos sueltos que hay ahí. Y entonces el juez Ortega le dio 8 meses para presentar nueva prueba. Le dio un chance exagerado. Eso es muy largo, magistrado. Eso es muy largo para un hecho de soborno. ¿Cómo 8 meses? Si ahí lo que hay es declaración de Odebrecht, si ahí lo que hay es declaración de Marco Vacancelo, ¿cómo le va a dar 8 meses? Ojalá que este juicio de fondo no sea un show para las elecciones y que pueda hacer un proceso. Pero vuelvo y repito, tiene cosas muy malas, lo dije en el programa de José Lalú, el juez va a tomar prisión preventiva porque en América Latina la han tomado con ese mismo código alegando 3 cosas. Problema a la sociedad, tema complejo y el otro, ¿tienen los acusados el poder necesario para cambiar pruebas? Sí la tienen. Eso, muchos de los que están ahí tienen influencia para hacer cualquier cosa. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos. Amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Miren,
Esta semana a mí me preocupó, sobre todo las declaraciones de Bichara de que el Banco Central Europeo estaba teniendo problemas con el tema del financiamiento de Punta Catalina. ¿Por qué me preocupa a mí el tema de Punta Catalina más que todos los temas, el propio tema de Odebrecht y cualquier tema de eso? La gente aquí está jugando con ese tema y ese tema sí puede traer convulsiones sociales aquí. Aquí hay una serie de empresarios que se han dedicado a pagar, a hacer revuelta, a buscar dinero para todo, para que Punta Catalina no se haga y para que Punta Catalina se venda como un proyecto corrupto. Yo le voy a decir la verdad de mi parte comenzando esto. Si en dado caso en Punta Catalina hubo cabildeo corrupto para buscar a Punta Catalina, eso no quiere decir que el proyecto sea malo. Eso no quiere decir que el proyecto sea malo. Y sin conclusión de este comentario, decir que ese proyecto sí puede traer problemas en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué puede traer problemas? Porque aquí hay 18 o 15 empresarios boicoteando ese proyecto. Y ese proyecto, el presidente Danilo Medina no lo puede detener. Danilo no puede detener a Punta Catalina. Porque Punta Catalina representa para los dominicanos y para el bolsillo de los dominicanos eliminar ese cartel eléctrico que tiene más que desde Hipólito del 2004 ha sangrado el bolsillo de los que menos pueden en la República Dominicana. Porque los que más pueden se la pueden robar. Y pueden hacer cualquier cosa. Pero ya los pobres no aguantan más pagones. Aquí hay 2 generaciones que se han muerto, que no han visto nunca, que puedan dormir de 8 de la mañana de 8 de la noche a 8 de la mañana, o de 9 a ninguna hora. En el campo eso no se da. Ustedes oyen que aquí hay un privilegio de circuito 24 horas, es un privilegio el que lo tiene. Cuando usted se va a una comunidad, a una provincia, usted se da cuenta que le dan 6 horas de luz, 5 horas de luz, como si fuera un camión que anda con agua, que el acueducto se dañó dándole agua al que tiene sed, que no tienen derecho ni a tener agua en su casa. Porque los pobres de este país no tienen derecho a tener luz. Ese cartel que se ha ganado más de 8,000 millones de dólares en este país, del bolsillo de los dominicanos y dominicanas, quiere boicotear ese proceso, ese proyecto. Carbón es lo que más contamina, es verdad que es lo que más contamina. El gas es muy caro y el carbón hay suficiente en cantidad. Y Estados Unidos tiene más del 40% de su materia energética con carbón mineral. Nosotros, nosotros podemos tenerla así en condiciones baratas. Pero el presidente Danilo Medina, que él lo dijo en el Congreso, y los organismos de seguridad saben que ese proyecto está siendo boicoteado por un grupo de empresarios que no quieren que Punta Catalina entre. Porque quieren tener la ñoña ahí agarrada. Y quieren tener el gobierno agarrado y narigoneado. Señores, solo porque el petróleo está por debajo de $50. Si el petróleo no estuviera por debajo de $50, nosotros estuviéramos pagando del presupuesto más de 200, 300 millones de dólares, 500 millones de dólares anual, 15,000 millones de pesos pagándoselo a los generadores. Porque esa planta está incendiada con gas y hay que pagarle a la planta, prenda o no prenda. O pregúntenle a Coyentri, señores, que le estamos pagando casi 12 millones de dólares al año porque con la planta pagada. ¿Y cómo es posible? Óyeme, los dominicanos que están boicoteando ese proceso son peores que Santana cuando vendió la República. Peores que Santana cuando vendió la República. Cuando la trasladó a España de nuevo, después que habíamos sacrificado la vida, después que ya éramos libres de verdad, se le metió a Santana en la cabeza que nosotros no teníamos capacidad de soportar la independencia y volvimos a España de nuevo. Y aquí hay gente todavía que quiere volver al Acuerdo de Madrid, volver de nuevo a España, a que nos atraquen de nuevo. Y esa forma de independencia que Danilo quiere buscar en este país, de educación y esa independencia energética que el gobierno como tal quiere construir, nosotros tenemos que apoyar ese proceso. Y si a Punta Catalina tenemos que marchar un pueblo para defender a Punta Catalina, porque así es que este país escucha, tenemos que marchar para defender a Punta Catalina. Porque a mí me importa si en Punta Catalina hubo corrupción o no hubo.
Yo prefiero la corrupción de Punta Catalina antes que el cartel eléctrico. Yo prefiero que en Punta Catalina haya habido vicios, que se hayan llevado lo que le dé la gana. Que eso nosotros lo vamos a recuperar a futuro. Sí es verdad que yo no creo que lo hubo. Yo no me meto en ese proceso. Ahora, no es verdad que vamos a volver al tema del cartel porque hay que recorrer este país para uno darse cuenta. Para uno darse cuenta lo larga y los tendidos apagones que tienen los pobres de este país. Que no tienen derecho a tener energía, que no tienen derecho a ver una novela, que no tienen derecho a prender un bombillo, que no tienen derecho a ver una película. No tienen derecho a nada los pobres de este país. Dándole 4 horas de luz y 3 horas de luz. Y tienen que robársela obligado porque si prenden el bombillo y prenden el contador, tienen que pagar la vida. Vamos a jugar, vamos a seguir en este relajo por 4 pesos. Y aquí ha pasado mucho así. El 4%, porque el 4% le convenía a los ricos de este país. No digo que para educación, no. El 4% le convenía a los ricos de este país porque había un problema con los ricos de este país, porque allá hay que hacer todas las impresiones. Y el 30% del presupuesto de educación son los ricos de este país, para hacer impresiones, y para imprimir libros, y para ganar licitación, y para vender butacas. Los pobres no venden butacas. Los pobres no venden butacas, ni venden material educativo. Entonces ahí vamos a financiar el 4%, y vamos a hacerle huelga al gobierno. Y ahí está el 4%. Y cuando iban la cementera de Gonzalo, que aquí un grupo de gente verde, no, vendido todo. Entonces, los ricos, los que tenían más fuerza, que era una guerra de intereses, le pagaban a los medios de comunicación para que el cemento no se abaratara, para que no hubiera más fábrica de cemento. Porque no son verdes nada. Usted no lo ha visto jamás defendiendo el medio ambiente. Usted lo ha visto defendiendo más el medio ambiente. Y ahora volvemos con el mismo cuento con el tema de Punta Catalina. Porque los que no tienen derecho aquí en este país a tener luz son los de abajo. Ni tienen derecho a tener salud. Eso sí se puede joder, porque en Asua pueden hacer una operación y se puede ir la luz y no hay problema. Y en San Juan pueden estar haciendo una cirugía y se puede ir la luz y no hay problema. A la Plaza de la Salud no se va a ir, ni se va a ir en la Clínica Santos, ni se va a ir en ninguna. Ah, no, pues se puede ir en Salcedo, no hay problema. O en San Francisco se puede ir. No, a Punta Catalina hay que prenderla, presidente. Y si el Banco Central Europeo no aparece, hay que buscar el dinero por donde sea. Pero tenemos que prender a Punta Catalina. Este país no puede seguir así, a merced de 4 gente que manipulan los medios y manipulan a todo el mundo. Y si tenemos que marchar, hay que marchar. Y si tenemos que encontrarnos con los verdes, hay que encontrarse de frente con los verdes. Porque si eso lo están financiando los 18, hay que hacerlo. Porque el juego no puede seguir hasta ahí. No es verdad que vamos a seguir favoreciendo un grupo de gente que no tiene conciencia de este modelo y que lo que está vendido por Chile. Por Chile. Yo por Punta Catalina hay que hacerla. Que se haga la auditoría que tenga que hacerse, el que si hay corrupción, que caiga preso el que tenga que caer, pero a mí que no me hablen de pararla, porque el objetivo no es corrupción, el objetivo es pararla. El objetivo que tienen unos 4 o 5 aquí es pararla. Y un proyecto que esté en ese proceso ya no se puede detener. Vamos a prenderla y después hablamos. Para que los jodidos tengan luz, y en las escuelas hagan luz, y en los hospitales hagan luz, y en las clínicas hagan luz. Y después echamos el cuento, y después peleamos como usted quiere y andamos en la calle. No permita eso, presidente. Punta Catalina no se puede detener. Que es el próximo paso. Y sea inteligente, que usted lo ve. ¿Qué hicieron los Yankees? Los Yankees, cuando Odebrecht cometió corrupción allá, le cobran el doble y ya. Y Odebrecht está en Miami. Odebrecht está en Miami. Eso no es un problema de licencia y de nada. No, los hijos se castigan y se meten presos y que sigan caminando lo que queda. No vamos a hacer como con los haitianos, que los haitianos hicieron una revolución y por hacer la libertad mataron a los franceses y también mataron los medios de producción y por eso son pobres hoy. Y por eso son pobres hoy. Entonces nosotros tenemos que tener un modelo de conciencia bien claro, que aquí lo que se está viviendo es una lucha de intereses y aquí hay que ponerse fuerte y abrir los ojos. Está bien el tema. El que comete actos de corrupción que vaya a la justicia y lo aclare. Pero la vida tiene que continuar. No vamos a desbaratar lo que está hecho ahora. Ah, porque ustedes saben qué es lo que quieren. Que Punta Catalina, lo que quieren es un acuerdo eléctrico. Que Punta Catalina no funcione. Porque Punta Catalina no funciona, entonces vamos a hacer un acuerdo. Y como el gobierno no tiene electricidad, entonces el precio de la energía se va a quedar igual. ¿Cómo es posible que se quede el precio de la energía así igual, por Dios?
¿Cómo vamos nosotros a seguir pagando un precio de energía a esa cantidad de dólares? Es imposible. Porque Punta Catalina tiene que provocar un descenso en la factura eléctrica y tiene que producir luz. Entonces hay gente que eso no lo quiere aquí y hay mucha gente acompañando ese proceso. Hay que abrir los ojos. Señores, un muerto en Venezuela. Venezuela sigue prendido. Ojalá que puedan cambiar algunas cosas. Maduro parece que no cede. Y las declaraciones de Jim Carrey frente al Congreso norteamericano acusando al presidente de Estados Unidos de obstrucción, que lo canceló supuestamente para que no se investigara a profundidad el tema de Rusia. Yo no le creo a él, porque él es muy loco. Acuérdense que él fue que le levantó el tema de espionaje a Hillary Clinton cuando era prohibido, en el momento en que es prohibido que la denuncia que vayan a cambiar las elecciones se hagan faltando 3 y 4 días. Así es que vamos a una pausa larga y el próximo sábado usted estará aquí con Félix Rodríguez Presenta. Muchas gracias. Félix Rodríguez Presenta.